capítulo 2, verso 10 de Efesios. Vamos a tener la lectura para la introducción de este sermón de esta mañana. Si está conmigo, leemos la escritura en Efesios 2:10, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar por la palabra que hemos leído y luego entraremos en el sermón. Padre, te damos gracias por la palabra, oh Dios, que vamos a compartir con la iglesia y con nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de las plataformas. Seas tú llegando a los corazones de cada uno de ellos, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos cada día, enseñándolos, oh Dios amado, tu palabra para el beneficio de nuestras vidas. Seas tú obrando en cada familia, en cada miembro, oh Dios, para bendecirlos, fortalecerlos y guiarlos en este camino. Padre, te doy gracias en ese nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, el tema es el propósito de Dios para con nosotros. El propósito de Dios para con nosotros es la importancia de nosotros descubrir a través de las Escrituras que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que nosotros debemos de descubrir, indagar cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Hay un propósito con las vidas nuestras. Dios tiene un propósito con cada alma, con cada ser humano. Cuando Dios decide enviarnos a esta tierra a nacer, ya las almas, dice en el libro de Jeremías, que ya Dios conocía nuestras vidas. Entonces, si venimos a esta tierra, es porque Dios lo permite que vengamos a la tierra. Pero en este venir y vivir acá, Dios nos manda con un propósito. Y lo importante de ese propósito es que nosotros podamos descubrir cuál es el propósito en nuestras vidas. Número 1, acepta tu asignación. La asignación que Dios nos ha dado a nosotros, el venir a esta tierra. Esa asignación es un privilegio de parte de nosotros, el venir y vivir en esta tierra. Algunos vienen y no logran vivir ni 1 ni 2 días. Regresan de donde vinieron. Otros viven años y otros viven más años. Pero nosotros, Dios nos ha creado con el propósito de que descubramos qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Y la vida realmente, si la canalizamos y la conducimos por medio de los consejos de la palabra de Dios, realmente la vida se le encuentra propósito. La vida tiene propósito. Dios nos enseña a nosotros a amar a otros, amar a nuestra familia, amar a nuestro prójimo. Y cuando compartimos ese amor con otros, hay alegría, hay felicidad. Entonces, la familia es un núcleo donde Dios nos permite de que nosotros podamos disfrutar con la familia, pero hay que disfrutar lo bueno y también aquellas cosas que nos hacen llorar, porque es parte de la vida en esta tierra. Entonces, aceptamos la asignación de Dios para que nosotros podamos aportar
algo en la vida. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad de aportar algo en la vida. Todos aportamos. Todos trabajan, todos trabajamos y aportamos a la sociedad. Aportamos a la familia. Somos parte de una sociedad donde cada uno de nosotros debe de aportar lo mejor que pueda en su vida. Ese propósito que Dios nos ha dado en la tierra para aportar algo de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. En otras palabras, Dios nos ha traído a esta tierra para añadir vida en la tierra. La vida tiene propósitos y nosotros debemos de descubrir a través del consejo de la palabra de Dios esos propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Hay unos que los descubrimos de una forma natural en nosotros, las habilidades de trabajo o los talentos que Dios le da para trabajar secularmente. Eso Dios se lo da a las personas individualmente y los usan para el bienestar de la sociedad. Hacen buen uso de ellos. Hay otras personas que hacen un mal uso de lo que Dios les ha dado. Pero la importancia es que cuando nosotros terminemos nuestra vida en la tierra, hayamos aportado al propósito por el cual fuimos llamados a esta tierra. Allá en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo, cuando está intercediendo en la oración por sus discípulos, hay una expresión que él dice en el verso 4, la parte inicial del versículo, dice así: yo te he glorificado en la tierra. Él ha glorificado quien lo envió a la tierra, que es su Padre Celestial, y dice: yo te he glorificado en la tierra. Asimismo, cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y Jesucristo dice: yo te he glorificado en la tierra. Quiere decir que ese es uno de los propósitos en los cuales nosotros somos creados, para glorificar a Dios en la tierra. Cada uno de nosotros representa ese reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y glorificamos con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestra conducta, con nuestro vivir, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo o lo honramos a Él. O sea que nosotros fuimos creados para añadir vida a la tierra, o lo que nosotros llamamos ministerios o servicio. Dentro de la Iglesia de Jesucristo, lo que se le llama un servicio de ministerio, nosotros como pueblo de Dios somos llamados a ese servicio. Todos nosotros, Dios nos ha creado con ese propósito, con el propósito de que le sirvamos a Él en la tierra. Y que la vida nuestra encuentre sentido de la vida. Que no perdamos la motivación de vivir. Se presentarán momentos y días difíciles en la vida, pero usted se vuelve a renovar en su fuerza espiritual y se vuelve a movilizar hacia el futuro. Usted sigue luchando en la vida, no se da por vencido ni por vencida, porque en usted hay un propósito que Dios ha puesto en su corazón y sigue marchando cada día. No se da por vencido, sino que continúa luchando en la vida, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando encontramos ese ministerio, ese trabajo, ese servicio, encontramos que fuimos creados para servir a Dios. Somos creados para servir a Dios, de acuerdo al capítulo 2 de Efesios, verso 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, usted y yo, Dios nos conoce antes de la fundación del mundo. Usted y yo hemos venido a este mundo porque, si le podemos decir así, del almacén de las almas, Dios te tomó a ti, te envió a este mundo y estás en esta vida, pero ahora hay que descubrir por el propósito que Dios te envió a la tierra. Y uno de los propósitos, dice Jesús, es adorar al Padre. Es servirle a Jesucristo. Eso es uno de los propósitos más elementales en nuestra vida, porque eso nos da a nosotros no solo propósito, sino que usted se proyecta su vida sobre el servicio a Dios, y el servicio a Dios es el servicio a tu prójimo. Cuando usted le sirve a otros, usted le está sirviendo a Dios. Cuando usted le regala un vaso de agua a alguien, usted le está sirviendo a Dios. Entonces, cuando todos, si entendiésemos todos el propósito por cual Dios nos ha llamado a esta tierra, deberíamos de vivir en un mundo mejor como iglesia, no como mundo, pero como iglesia. La iglesia debe de ver unos por los otros. Jesús dice, así como el Padre y yo somos uno, también nosotros deberíamos de ser unidos en Cristo Jesús. La importancia de la unidad, no solamente dentro de la iglesia del Señor, la importancia de la unidad dentro del núcleo de la familia es tan vital y tan importante, porque el núcleo familiar es el centro de su vida. Entonces, antes de que usted pueda ver por otros, tiene que ver por el núcleo familiar. Y no es egoísmo, sino que usted tiene que ver por los suyos primero para ponerse en la posición de poder ayudar a otros. Porque si yo estoy en necesidad, ¿cómo es posible que si estoy en necesidad voy a poder ayudar a otros? Entonces, el núcleo familiar es tan vital y tan importante, y a veces pensamos, no, si lo hiciera así y asá. No. Hay una sola forma de hacerlo, y es, no lleguemos a resolver problemas, sino que evitemos los problemas, que es diferente. Si los evitamos, no tenemos que resolver problemas. Pero si se llegó al punto de resolver los problemas, si es que los hay, entonces el núcleo familiar debe de mantenerse unido. Así como Cristo es uno con el Padre, hay una unión entre ellos inseparable. Así debe de ser también la familia en Cristo Jesús. Estoy hablando al pueblo de Dios. Entonces, como iglesia de Jesucristo, el núcleo familiar va a pasar por crisis en momentos de la vida, pero ahí es cuando más se necesita la comprensión de amor de unos a los otros. O sea, en vez de criticar a la persona y decirle el error que ha cometido, es al contrario, porque hay que darle amor, protección a esa persona para que se pueda restaurar y levantar y seguir de nuevo en la vida.
O sea que usted mismo tiene que ponérselos en la espalda a su propia familia y guiarlos por la verdad de la justicia, por la verdad de Dios, por la gracia de Dios. Y vamos a ir en este camino como peregrinos, dice la Escritura. Andamos en esta tierra. El peregrino no tiene casa, el peregrino no tiene posesiones, el peregrino va caminando hacia su destino. La iglesia va en un peregrinaje en esta tierra y vamos caminando para lo que le llama la Escritura la nueva Jerusalén en el cielo. Nuestro peregrinaje no termina en esta tierra, sino que esta tierra es un momento donde Dios nos ha traído acá y vamos a determinar qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Pero para determinar qué es lo que quiero hacer, tengo que saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida para poderla ejecutar en mi vida. Pero hay cosas que Dios me dice a mí, pero que a mí no me agradan. Cuando Dios dice que debo de perdonar a mi prójimo, no me agrada porque estoy ofendido por mi prójimo. Pero Dios dice, tienes que perdonar. Y es una de las situaciones en la vida que nos cuesta resolver. Nos cuesta resolver porque todavía no ha entrado la sanidad interior al corazón que capacite a la persona a perdonar. Porque las heridas emocionales pueden literalmente poner en una cama de emergencia a una persona en su estado anímico. La persona irá al trabajo, regresará, va y viene, pero por dentro sangra de sus emociones. Y el único que puede sanar las heridas emocionales es Dios mismo. Dios es el único que puede dar la capacidad a la persona de perdonar a otros. Porque en el perdón realmente el que se está liberando es aquel que fue ofendido. El que fue herido realmente es porque no solamente recibe sanidad interior, recibe sanidad en su corazón, sino que ahora tiene esa capacidad de liberarse de esa acción de culpa que había dentro de él o de ella, y ahora puede decir, cuando hay un corazón sano, puede decir, te perdono, porque ya no siente rencor contra aquella persona. Entonces, una de las cosas por las cuales hemos venido a esta tierra es para hacer bendición para otros. Pero hay cosas que realmente nos duelen en la vida y no nos es fácil sobrellevarlas. No nos es fácil conquistarlas. Pero ¿sabe qué? Con Cristo Jesús sí se puede hacer el cambio y la transformación en nuestra vida, porque Él no solo sana los corazones, sino que también Él perdona los pecados de los corazones, y Él es el que capacita y lo vuelve a hacer, dice la Escritura, una nueva criatura. Con la capacidad de perdonar y de amar. Con el propósito que Dios te ha llamado en esta tierra. No para que vivamos discutiendo con el cónyuge, no para que vivamos peleando con él o con ella, sino para que aprendamos en la sabiduría de Dios cómo resolver los obstáculos que se ponen dentro al frente de nosotros. Tomemos un ejemplo de muchos. Si el problema en el hogar, el punto es financiero, entonces tienen que sentarse los dos y analizar dónde está la fuga
de los ingresos. Y tapar esa puerta donde el dinero se está yendo. No tratar de buscar soluciones rápidas y baratas, que las soluciones rápidas y baratas es que tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío y yo resuelvo mis propios problemas. Eso no funciona porque no es el plan de Dios para tu vida. Sino que el plan de Dios para tu vida es que te ha dado sabiduría, y el que no la tiene dice que la pida. Y cuando pedimos a Dios sabiduría y dirección, le decimos: Señor, ¿cómo salgo de este problema? Entonces, cuando usted se sienta y forma un plan financiero para salir de las deudas, trabajan juntos y se cierran los liqueos o dónde se está escapando el dinero. ¿Por qué es importante esta parte financiera? Porque son el número uno prácticamente, de acuerdo a las sociedades, que el problema número uno que hace las separaciones de los matrimonios son financieros. Entonces Dios, normalmente nos casamos cuando estamos jóvenes y procreamos hijos, pero cada día tenemos que ir pensando en el futuro. No es que somos faltos de fe, sino que estamos pensando en el futuro nuestro y en el futuro de nuestros hijos. Entonces hacemos un método donde no dejamos escapar el dinero donde no debe de ir. Las cosas no son tan importantes. Las cosas no son tan útiles. ¿Sabía usted que el grupo de los Amish, ellos viven sin energía eléctrica y tienen dos mudadas? Una para ir el domingo a trabajar, a la iglesia, y otro para trabajar durante la semana. No usan electricidad, usan unas planchas que se usaban en la antigüedad y se llenan de carbón. Y ese carbón calienta la plancha y se plancha la ropa. Sin electricidad, sin tecnología. Y viven, hermano, muy bien. Tienen ciertas cosas en ellos que las han conservado desde el 1800. Y es una comunidad que deberíamos de visitarlas para conocer más de ellos. Entonces, no está en la cantidad de cosas que tenemos, sino que lo que necesitamos es lo necesario y lo básico para sobrevivir. Pero la sociedad te dice que debes de andar lo mejor de buena marca. La sociedad. Pero la sociedad no va a ver por usted cuando usted anciano o anciana. Por eso es bueno ir guardando un poquito para cuando llegue a la vejez tenga para comprar arroz y frijoles. Amén. Entonces, no pelee con su cónyuge. Trate de resolver las situaciones. Búsquele solución a las cosas. Y pongámoslos en marcha dentro del marco de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y verá que las cosas mejoran. Trátelo bien a él y trátela bien a ella y verá que las cosas cambian. Si usted constantemente con palabras está ofendiendo a su cónyuge, déjeme decirle que las cosas no van a mejorar. No. Todo quiere agrado, hermanos. Cuando usted va a un restaurante, ¿cómo lo tratan? Lo sientan y le dicen qué va a tomar. Usted pide
le dicen que va a comer, le sirven y le vienen a preguntar cómo estuvo la comida, le agradó, le estaba bien, y usted dice bien, gracias, le podemos servir algo más. Y cuando usted tiene esa atención, ¿cómo se siente? Se siente bien. Pues use ese mismo método en la casa. Atiéndalo bien y atiéndala bien, y verá que la actitud de la persona cambia. El propósito de Dios para con nosotros es que sirvamos a Dios en esta tierra, pero a la misma vez que no lleguemos a resolver problemas, sino que lleguemos a evitar los problemas. Si los evitamos, no llegamos a resolverlos. Pero si tenemos que resolverlos, pues métale mano. Hay que hacerlo. Ahora bien, somos salvos para servir a Dios. Número uno, dije, acepte su asignación aquí en la tierra para lo que Dios le ha llamado, y Dios le ha llamado a usted para que usted sea de bendición para otros, y específicamente primero a su familia y después a la comunidad de fe, que es también su familia. Entonces, la vida tiene propósito, lo único que tenemos que aprender es cómo vivir la vida con propósito. Ahora bien, salvos para servir a Dios. Eso es lo que nos enseña a nosotros también segunda de Timoteo 1:9, y dice la escritura: quien dice nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino dice según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Antes de qué? De los tiempos de los siglos. O sea, somos llamados según el propósito de Dios antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que el cielo, antes de que la tierra fuera creada, o los cielos y la tierra, ya usted estaba en el plan de Dios. Así es que usted vino a esta tierra no por accidente ni por casualidad, sino porque usted estaba en el plan de Dios venir a esta tierra. La circunstancia no importa, lo que importa es que usted está en esta tierra, y está en esta tierra con un propósito específico. No se amargue la vida, sino que alegre la vida, cambie y transforme, sea libre internamente, y verá la experiencia hermosa, que la vida es hermosa. Si alguien le dice que la vida es amargada y es mala, realmente usted no debe de vivir ese tipo de vida. Entonces usted dice, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo logro cambiar mi vida? Solamente lo podemos lograr aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y Él dice, y Él perdonará todos tus pecados. Todos. Ese es el principio de una buena vida. Ese es el principio donde me permite que, si yo no recibí amor cuando era niño, el que me puede llenar de amor es Cristo Jesús, porque Él es amor. Y Él es el que lo llena todo, todo vacío, toda situación del hombre. Solamente Cristo Jesús lo puede resolver, lo puede cambiar, lo puede transformar el lamento en baile. Solo Cristo Jesús puede hacer la transformación en nuestras vidas. Nadie más lo podrá hacer, solo Cristo Jesús. Salvos para servir a Dios, porque ese es el propósito de Dios para con nosotros. Si es que si Dios nos ha redimido para que hagamos su santa obra, para obrar en favor de Cristo Jesús. Venimos a ser sus siervos.
Venimos a servir a Dios. Que eso tiene un gran significado y valor. ¿Por qué? Porque costó la vida de Jesucristo. Allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 20, la parte inicial del texto dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La vida de Jesucristo. Derramó su sangre. Entonces, el precio de su libertad no es barata. El precio de su libertad es la vida misma de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y cuando esa sangre se derramó, esa sangre tiene la capacidad de perdonar los pecados del pasado, del presente y del futuro, porque fue un sacrificio perfecto que Dios hizo a través de Cristo Jesús, que ya no es necesario hacer más sacrificio, solo fue un solo sacrificio necesario para cubrir a la humanidad. Y todo aquel que tiene sed viene a Él, porque Él es agua viva. Y todo el que tiene hambre viene a Él, porque Él es pan de vida. Solo en Él podrás saciar el hambre y podrás saciar la sed espiritual de tu vida. Solo en Cristo Jesús y en nadie más. Hay un precio grande que Él pagó. Y eso es lo que quiere que entendamos, que nuestra vida tiene un propósito en esta tierra. Y el propósito es que entendamos no solamente que hemos sido liberados del pecado a través del sacrificio de Cristo, sino que te ha puesto ahora para que no solamente seas salvo, sino que disfrutes la vida en libertad. La felicidad no está en las cosas que posees. La felicidad está en la relación que tienes con Dios y con tu prójimo o con tu familia. Dime cuánto amas a Dios a través cómo tratas a tu familia. Si verdaderamente amamos a Dios, pues en el trato de nuestra familia están las evidencias. Amén. Deme un amén, alégrese. Le dije que usted es libre. Gócese en el Señor. No debe de haber tristeza en nosotros. No. Debe haber una alegría y gozo que este día lo vivimos porque Dios lo ha permitido. Y siga planificando su futuro. No es pecado planificar. Usted no es falto de fe por planificar el futuro. Si usted va a las escrituras en el libro de Génesis, hay un hombre que se llama José. Y cuando Egipto está pasando por una crisis económica, él planificó porque Dios le reveló lo que debía de hacer. Ahí hay una gran enseñanza económica. Quiere decir que José dijo, los primeros años hay que ahorrar. Porque cuando vengan los años malos, hay de dónde tomar. ¿Y cuáles son los años de ahorro? Es cuando tienes energía para trabajar. Porque llegará un momento donde las fuerzas se van. El problema es que usted llegue sin fuerzas y la bolsa vacía. Piensa en su futuro. Joven que estás ahora, joven, piensa en tu futuro hoy. Y piensa cuando llegues a la edad de retiro, si es que llegamos allá. Pero lleguemos o no lleguemos, tenemos que planificar nuestra economía. ¿Estamos dándonos a entender, hermanos?
¿Sabía usted que las estadísticas americanas dicen que los hispanos son los más consumidores de cosas? O sea, que el cheque que agarran, lo agarran el viernes y sábado y domingo, lo gastaron. ¿Será cierto eso? Posible que sí. Pues usted es hispano, pero no entre en el grupo de los que gastan el dinero por gastarlo. No, sea un buen planificador como José. Pregúntese antes de comprar, ¿lo necesito o no? Si lo necesita, lo compra, pero si no lo necesita, apriete la bolsa. Pero como hay un sistema americano que han inventado lo que se llama tarjetas de crédito. Entonces dice el sistema es que sacar la tarjeta de crédito y pagar no se siente en el momento que vas a pagar. Pero si sacas $500 cash, se siente. ¿Vea cómo es la diferencia? Si vas a pagar $500 en tarjeta, en el momento no tiene impacto. Pero si lo sacas en efectivo, cada 100 que vas poniendo te va doliendo acá. Y como que no los quieres soltar. Entonces, dicen que es mejor el sistema efectivo, aunque ya lo están anulando, pero porque la tarjeta en el momento no hace impacto. ¿Cuándo hace impacto la tarjeta? 30 días más tarde. ¿Por qué se va a dejar robar usted del sistema cuando el sistema le dice que le va a pagar un 29% de interés por esa tarjeta? En vez de dárselo a la tarjeta, mejor dele el 10% que Dios le pide. Bueno, el 10% es un mínimo. No hay número para Dios. Entonces, seamos sabios y entendidos. En vez de dárselo al mundo, mejor démoselo a Dios. Entonces, el sistema de credit card es un sistema que usted solo saca la tarjeta y dice, cóbrelo a esta tarjeta. Bueno, le cobran más a usted, porque el banco le va a cobrar como $35 de multa por no tener fondos. Y usted, como un buen administrador, nunca debe dar un cheque cuando no tiene fondos. Como buen administrador, usted no va a hacer eso porque entonces va a pagar $35 de multa. Seamos buenos administradores en todo. Un día vamos a hablar de las finanzas. ¿Estarían de acuerdo a eso? Bueno, ese amén lo vamos a poner en nota porque debemos de ser sabios. Que sea pronto, pues lo haremos pronto, porque hay una urgencia. El sistema te dice gasta tu dinero, pero la realidad es, pregúntese, cuando yo llegue, si Dios te permite llegar a los 70 años, pregúntese, ¿de qué voy a vivir yo? Pero si usted empieza a pensar en José, en Pedrito, en María, en Lucero, que son sus hijos, don't think about that. No. Si al caso le llegan a visitar, es mucha bendición. Si no, a pedir. Entonces, vivamos con el propósito que Dios nos ha traído a esta tierra. Y usted dice, bueno, ya tengo 60 años, no he ahorrado nada. ¿Qué debo de hacer ahora? Ahorra cada penny que te llegue a tu casa ahora. No es tarde. Las tortillas todavía están más o menos el precio. ¿Sabía usted que la canasta va subiendo cada día? Todo se está poniendo caro. El restaurante dice, le vamos a subir $2 al plato de carne porque la carne ha subido demasiado. Y usted está viviendo en dos mundos. En el mundo real que vivimos acá, pero también en el mundo espiritual que nos espera, a donde vamos a pasar la eternidad. Esto es temporal, pero preparémonos para lo temporal. Hay un hombre americano que se llama David Ramsey.
Y él dice, si no tienes para comprarte un café Starbucks, háztelo en la casa. Si no tienes para ir al restaurante, cocina en la casa. ¿Sabía usted que la comida de la casa es más saludable? Entonces, todas esas cosas, si lo hiciésemos, tuviésemos más de lo que tenemos. Pero como va a ser otro tema que vamos a tocar, ¿verdad? Entonces cerremos con estas palabras que dijo una gran mujer. Dijo ella, la Madre Teresa dijo esto una vez: vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Esa mujer dedicó toda su vida a los pobres y se fue a los lugares más pobres en la India. Era una mujer pequeñita de estatura, pero era una gran mujer por dentro. ¿Por qué? Porque aún las Naciones Unidas le dieron un momento para hablar. Y todos estaban atentos a lo que esta mujer iba a decir. ¿Por qué? Porque había sido una mujer que había probado que lo mejor de la vida era servir a otros. Aprendamos esas cosas nosotros. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Entonces, la vida que Dios te ha dado y lo que nos queda de vida, vivámoslo para Cristo Jesús, para tu familia y para la comunidad de fe y para las comunidades donde nosotros estamos alrededor. Vivamos para Cristo Jesús. Vamos a orar. Puesto de pie. Padre, yo te doy gracias por la iglesia, por mis hermanos. Que tú, oh Dios, cada día nos vayas capacitando y entendiendo tu voluntad, lo que tenemos que hacer en esta tierra y preparándonos, oh Dios, cada día bajo la sabiduría tuya, y que tomemos decisiones, oh Dios, que serán para bien para nuestras familias. Cada día estamos viendo más dolor y más crisis mundial, y estamos viendo que los pueblos sufren más y están sufriendo más. Pero hay una iglesia dentro de este mundo en la cual tu Espíritu Santo está operando en ellos, en sus corazones. Haznos sabios y entendidos en medio de los tiempos. Que busquemos tu rostro, oh Dios. Que busquemos tu presencia. Porque en tu presencia hay fortaleza. En tu presencia hay sanidad. En tu presencia hay perdón. Y tú, Señor, los haces fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Tu palabra es la que sana, restaura y cambia nuestras vidas. Y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro y en medio de tu iglesia. Y que te sirvamos con propósito cada día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Amén y amén.